Bienvenidos a Apostatando, un podcast para hablar sobre temas culturales y paranormales que escandalizan a la sociedad contemporánea. Un espacio para colocarse fuera del pensamiento colectivo al conversar sobre tabúes sociales, paranormales y culturales de México y del mundo. Temas que creemos aún no se ha contado todo acerca de ellos. Estamos en un nuevo episodio, el episodio número 6 de Apostatando Podcast. Como siempre me acompaña aquí mi buen amigo Pedro. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? Hola, estamos aquí muy emocionados por el tema del que vamos a hablar. Qué padre, ¿qué tal ha ido tu semana? Algo cansada, pero ya tenía bastante tiempo que no nos veíamos. Desde la última vez que grabamos, creo. No nos habíamos juntado. No, desde el Año Nuevo Chino. Desde el Año Nuevo Chino, sí, que hubo algunos festejos ahí. Festejos paganos. muy bonitos, sí, muy interesantes. El día de hoy, Pedro, y bueno, a todos los que nos acompañan y nos están escuchando, vamos a hablar de un tema bastante interesante, que sinceramente te voy a confesar, no le tenía mucha fe al tema. Es que la propuse yo. Porque lo propuso Pedro. Y dije, pues está cool. Pero no es hasta que comenzamos la labor de investigar y leer y todo para el episodio que realmente es un tema fascinante y profundo. Ajá. Hoy vamos a hablar de la cacería o la caza de brujas en la Edad Media y los contextos históricos también cercanos a la Edad Media, ¿no? Quisiera empezar con una cita. Okay. La cita la encuentras tú en algo que se llama el Manifiesto Witch, publicado en 1968. El Manifiesto Witch, ¿a qué nos referimos con eso? Debido a movimientos feministas, donde tratan de reivindicar el papel de las mujeres y también hacer ver la opresión que habían tenido durante mucho tiempo, ponen en 1968 este manifiesto Witch, que obviamente es bruja en inglés, y me llama muchísimo la atención, por eso que quiero que podamos empezar con este pequeño fragmento y a partir de aquí poder ir desencadenando en diferentes vertientes como lo es el paganismo, el aquelarre, el famoso aquelarre y muchas otras cosas que implicó la cacería de brujas, ¿verdad? En la Edad Media. Voy a leértelo, ¿te parece? Va, comienza. Las brujas siempre fueron mujeres sin miedo a existir, de ser valientes, agresivas, inteligentes, inconformes, curiosas, independientes, liberadas sexualmente, revolucionaria. Tal vez eso explica por qué 9 millones de ellas fueron quemadas. Las brujas fueron las primeras en practicar el control de los nacimientos y el aborto. Las primeras alquimistas, transformar piedra en oro, es muy peligrosa para el capitalismo. Ellas no se quedaron de rodillas frente a ningún hombre. Eran sobrevivientes de la más antigua cultura, que vienen de los celtas. De los celtas, sí. Antes que la represión espiritual, económica, sexual y mortal de la sociedad fálica e imperialista fuera severa, destruyendo las sociedades humanas y la naturaleza. Me llama mucho la atención y no sé tú lo que pienses acerca de este fragmento, en el sentido de que si bien ahorita vamos a platicar qué es una bruja, a qué se dedicaba una bruja en la Edad Media, cómo empiezan estas condenas y por qué motivos, se me hace muy interesante cómo el Manifiesto Witch lo describe, cómo eran estas mujeres, no sé. Sí, me resulta muy interesante más porque, como decías, investigando, llegando más a fondo sobre este tema, te das cuenta de que siempre se nos ha vendido una imagen de las brujas de que son agentes del demonio, de que siempre cumplen con la labor de llevar a la gente hacia la perdición, ¿no? Y si nos fijamos muy bien dentro de la historia, pues siempre se utiliza la imagen de la mujer para representar la maldad. Sí. Que es la mujer la que pervierte al hombre y cosas por el estilo. Y es aquí donde nos damos cuenta de que las brujas son personajes muy interesantes, ¿no? E incluso dado a los orígenes etimológicos de la palabra bruja, pues hay un gran contexto en el cual te das cuenta de que
no son simplemente agentes demoníacos, sino que son agentes que son inteligentes y revolucionarios a su manera, que se atrevieron a hacer lo que otras personas en la Edad Media no hacían. Y ahí te preguntas tú por qué en la misma etapa que hay brujas, también hay magos, exacto, hombres. Y dices, bueno, ¿y por qué esos güeyes no los quemaron? ¿Por qué a las brujas sí? ¿Qué particularidades y qué elementos hay para que sí quemes brujas mujeres? Y ahí entra también en cuestiones de género. ¿Y por qué a los magos no? Y ahorita a lo mejor platicamos un poquito en cuanto a eso, ¿no? Tienes mucha razón en eso de que censuramos muchas veces y demonizamos. ¿Está bien la palabra? Demonizar a las... Satanizamos, ¿no? A las brujas, cuando el papel que juegan dentro de la historia lamentablemente no está bien reconocido, ¿no? Pero sí, es muy, muy, muy grande. Quiero que empecemos a platicar, Pedro, en diferentes vertientes. Primero vamos a hablar del paganismo. Okay. ¿Qué entendemos por paganismo? ¿Por qué cuando me llama la atención que la gente dice, es que tú eres un pagano? Ni saben de dónde viene la palabra, ¿no? Pero la dicen así como si fuera muy, muy trivial, ¿no? Y como si la conociéramos. Hay que entender primero lo que es el paganismo para entender lo que fue la cacería de brujas. Después veremos un poquito ya entrando a cuestiones de qué son las brujas, qué son estos famosos aquelarres, que implicaba un aquelarre, etcétera, ¿no? Y después ir con algunos otros datos, ¿te parece? ¿Qué opinas tú de el paganismo? Muy bien, ¿Qué sabes tú del paganismo? Lo que sea acerca, te seré sincero, al principio no. Exacto, nada. Y eso es lo interesante, porque el paganismo tiene su origen pues desde antes de Cristo, ¿no? Casi a la par en lo que se estaban realizando los primeros cimientos de lo que es la cristiandad o el catolicismo. Y pues nos encontramos en que el paganismo pues en sí se le atribuía a las personas del campo, a los famosos paganos, los cuales pues tenían una concepción religiosa que estaba muy armonizada con la naturaleza, es decir, que se le asociaba mucho la naturaleza con las deidades. Eso lo podemos encontrar incluso, bueno, lo vamos a ver más adelante con las brujas y pues los curanderos, ¿no? Y las relaciones paganas que se llevaban a cabo antes, recordemos que Roma fue uno de los imperios más grandes en toda la historia de la humanidad, ¿no? Y Roma, a pesar de haber adoptado, ¿es la cristiandad o el catolicismo? Es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, ajá, sí. Viene siendo lo mismo. Pues Roma, hemos de recordar que era una sociedad politeísta, tenía una religión politeísta en los cuales adoraban a distintos dioses. Y pues una de estas razones por las cuales se las asocia a lo pagano, a cosas que son como muy terribles, es dado a cómo se llevaban las fiestas, ¿no? Tenemos un ejemplo, los bacanales o las saturnalias, que eran fiestas donde se descontrolaba todo. Habían cosas que dentro de la concepción de la iglesia pues son pecado ante los ojos de Dios. Totalmente, es algo que estás tocando que es muy interesante. Primero, la palabra pagano viene de paganos, que es justo lo que estás diciendo, un vato que vive en el campo, un campesino. Estos campesinos, ¿qué hacían? Lo que tú estás diciendo, obviamente ellos asociaban algún fenómeno natural con un dios. Y es ahí donde creaban muchísimos otros dioses, ¿no? Y lo más interesante es que cuando se establece la Iglesia Católica Romana, ellos van a censurar estas prácticas y que tienen que ser exterminadas, ¿no? Como los bacanales que eran orgías, ¿no? Orgías, se bebía vino, lo cual es muy chistoso, ¿no? Como a el Senado, el Imperio Romano ya empieza a quitarle su identidad a su propio pueblo. Creencias y religiones que se llevaron a cabo desde siglos atrás, pues por la adopción de otra religión se los quitan y llega a censurarse todo esto. Entendemos que los romanos pues consideraban que vivían en un mundo de espíritus o rodeados por esos espíritus, ¿no? E incluso las familias aristócratas tenían como a su dios especial, ¿no? Un dios que protege a cada como un familia. dios familiar, exactamente. Sí. Y que en algunas ocasiones también era el mismo familiar muerto. Ajá, de hecho hay una miniserie que me gusta mucho de Julio César, en las cuales le dicen a Julio César que
que no es nada, ¿no? Y el vato saca como su blasón, un anillo, en el cual él demuestra que desciende de Heracles, no, de la diosa Venus. Ajá. Entonces, se nos da a entender de que las familias aristocráticas, sobre todo, tenían una relación muy estrecha con distintos dioses, a los cuales les rendían culto, pues, en sus respectivas fechas. Y es súper curioso lo que tú estás planteando porque hay muchas similitudes entre el paganismo y la cristiandad. Primero que nada, el politeísmo, ¿no? O sea, el catolicismo dice ser monoteísta, pero realmente en un estudio del fenómeno religioso encontramos que no es monoteísta. En realidad no. Súper politeísta, ¿no? Hay un Dios, pero hay muchos santos a los cuales se les reza. Eso ya implica... A los cuales se les rinde culto, los cuales son características que son muy politeístas. Y también empieza esta separación porque obviamente el paganismo cree en esto de esta separación del alma y el cuerpo, sí. O el espíritu y el cuerpo. Como dato interesante, en el concilio de Nicea, en 325 después de Cristo, la doctrina de la Iglesia Católica cambia. Y ahora se da esta separación entre lo terrenal y lo divino, sí. Y por lo tanto también ahora el cuerpo es un ente de dos partes, un alma, un espíritu y un cuerpo así físico, ¿no? Igualito que el paganismo, ¿no? O sea, van de la mano. Algo que se me hace bien interesante para que podamos entender ahorita la Casa de Brujas es sobre todo la filosofía que había en la Edad Media y este paradigma que a veces creemos que en la Edad Media todos eran ingenuos y analfabetas y el control estaba puesto en la iglesia y de que nadie sabía qué rollo, etcétera. Tenemos mucho esa idea, sobre todo por Game of Thrones, que todos eran bien idiotas en la Edad Media, ¿no? Que no había nadie que pensara. Que todo el conocimiento se fue del mundo en ese entonces, que el oscurantismo y que fue una edad oscura y terrible para la humanidad. Eso la neta no es cierto, o sea... No sé si tú te acuerdas que en alguna ocasión leímos acerca de la filosofía árabe. La filosofía árabe fue una filosofía que tuvo mucho auge durante la Edad Media y ahí ellos hacen una relectura de Platón y de Aristóteles. Sí. En la Edad Media había concepciones aristotélicas y platónicas aún permanecían ahí y de ahí fueron desencadenándose a renacimiento, a la ilustración, ya con la consolidación de la ciencia, ¿no? Pero lo interesante es eso, que nos quitemos esa idea de que la Edad Media era puro vato idiota, ¿no? Que no sabía hacer nada. Ellos conocían la filosofía aristotélica, platónica y la filosofía de estos dos grandes pensadores era la idea de que todo tenía alma. Sí, e incluso más adelante vamos a ver cómo precisamente, ¿no? Que tú hablas acerca de la filosofía árabe, pues se dieron en lugares como en España y que históricamente también se realizaron esta casa de brujas, pero se realizaron con una mayor medida. O sea, la Inquisición tenía más limitaciones, no eran como, a huevo, ella es una bruja, vamos a quemarla, sino que debían pasar por un cierto proceso. Exacto, y ahí entra esa cuestión, o sea, estamos hablando de esta parte del espíritu, del alma, de que la concepción es que todas las cosas tienen alma, o espíritu, y por esa razón uno puede modificarlas. Sí. Y ahí entra la práctica de las brujas, ¿no? Y la alquimia, que después va a chocar esto con la iglesia y con el Estado. Y ahorita vamos a ver un poco, ¿no? Lo que ahorita quiero lo que quiero que quede claro es esto, ¿no? Del paganismo, ¿no? Como prácticas muy similares a la iglesia católica romana, con diferencias, sí, sustanciales, pero en esencia tienen cosas iguales, ¿no? E incluso había yo encontrado un dato que me pareció muy curioso, porque dentro de la religión romana, que recordemos era politeísta, pues habían muchos sacerdotes, ¿no? Al sumo sacerdote o al más fregón de ellos se le llamaba Pontifex Maximus, el cual pues es el sumo sacerdote, y algo muy curioso es que el Papa conserva este título. O sea, es como... Al principio lo reniegan de ello, pero sigue siendo, exacto, un título que ostentan. Sí, o sea, todo tiene una mezcla bien cabrona, ¿no? También encontramos registro acerca de mujeres que ocupaban este rol de sacerdotisas dentro de los templos, ¿no? Y eso resulta muy interesante, ya que los romanos eran como muy celosos al momento de dar este tipo de poderes a las mujeres, por lo cual ellas también contaban con limitantes.
Una de ellas, bueno, sus nombres son las vírgenes vestales, y estas eran las que encargadas de mantener el fuego sagrado de la diosa Vesta. Y como te decía, los romanos siempre querían como imponer cierto control, ¿no? Sobre lo que realizaban las mujeres, porque en Roma las mujeres no llegaban a poseer tierras, o títulos. Cosa que estas mujeres sí llegan a poseer, pero a cambio de mantenerse célibes durante su servicio. Sí, claro. Algo muy importante es que dentro de las, podríamos decir, privilegios con los que contaban, pues era de que el Estado las protegía. Si alguna persona las llegaba a agredir a estas mujeres, agredir de cualquier forma, su castigo era la muerte. Entonces, también pues tenían como un lado positivo, ¿no? Porque al finalizar su cargo, su sacerdocio, estas mujeres podían decidir seguir con ello o casarse y así adquirir, pues ya poseer sus tierras y tener gestión económica. Y eso está bien interesante porque ahí entras en esta idea de que volvemos a lo mismo, en la Edad Media no es como la pintan. Incluso la cacería de brujas se da en la Edad Media baja, ya terminando la Edad Media, ¿no? Es cuando empieza toda esta persecución incontrolable por parte de la iglesia y sobre todo también del Estado. Ahorita vamos a ver el primer milenio. Exactamente, ¿no? O sea, la cacería de brujas no es, como lo ponen en la Edad Media, no es así, se da poco, casi finalizando. ¿Qué es esto de una bruja? Entonces, ¿qué estamos entendiendo por bruja? Bruja o witch en inglés es derivativo de wise, no sé cómo se dice en inglés, o woman, que es una mujer sabia. Una mujer sabia en el sentido que es una mujer que tiene ciertos conocimientos específicos en ciertos rubros, en ciertas cosas. Esto también nos ayuda a entender, bueno, me gustaría igual que nos quedáramos y los que nos escuchan se queden con esta palabra de mujer sabia para entender lo que está pasando en la Edad Media Baja con la cacería de brujas. Pero también está relacionado obviamente a todo tipo de prácticas de alquimia, de curandería, de partería. O sea, todo eso hace una mujer witch, bruja. ¿Sí? Las brujas, como se les llama en el medioevo, eran mujeres, como te está diciendo, que poseían conocimientos sobre la naturaleza, herbolaria, partos, alquimia, costumbres de sus propios pueblos, etc. Pero sobre todo también eran mujeres, y creo que aquí podemos empezar a discutir en esto, eran mujeres que también eran libres sexualmente. O sea, no estaban obligadas, entre paréntesis, a tener entre comillas, a tener a un hombre, a casarse, etcétera. O a poder tener relaciones sexuales cuando se les antojaran y a la edad que quisieran. Sí, desde luego, y hay que entender también que dentro del contexto, pues celta, que era donde se utilizaba más esta palabra de witch, los celtas veían a estas mujeres como la transmisora del conocimiento, o sea que el conocimiento recaía en estas mujeres, pues debido a que ellas controlaban una gran gama de conocimientos los cuales ya habías mencionado. Las brujas, pues, ellas tenían como esta concepción de mujeres que volaban, pero no, o sea, no literalmente, sino que al volar, pues te acercas más como al conocimiento, ¿no? De que vas escalando tanto socialmente como culturalmente, y de ahí, pues se le llega a atribuir, pues cierto respeto. Incluso vemos que a comienzos de la Edad Media Baja, las brujas que, bueno, hay lugares donde ni siquiera se les decía de esa manera, ¿no? Tenían como cierto prestigio aún ante la nobleza. Ok, eso que comentas igual está bien curioso. Quisiera aquí meter al debate a una autora, se llama Silvia Federici, y tiene una obra que se llama Calibán y la bruja, donde precisamente desde su postura feminista, y tiene muchísimo sentido, explica por qué se da realmente la cacería de brujas. O sea,
son mujeres que están asociadas al demonio, son mujeres que están practicando brujería y se acuestan con el diablo, son mujeres que hacen maldades a los campesinos y que la tierra se vuelva estéril, etcétera, o hay alguna otra explicación. Y es algo aquí que quiero comentarte, ¿no? Fíjate. Dice que no es coincidencia que la cacería de brujas empezara ya finalizando la Edad Media. Uh-huh. Muy al lado de la época renacentista, una época donde el raciocinio, donde el descubrimiento de América, por ejemplo, y muchos otros lugares, y las colonias, se empiezan a expandir estas élites. Ajá. Dice que no es coincidencia, entonces estamos hablando de más un fenómeno, la cacería de brujas es un fenómeno más político y económico que espiritual, en el sentido de que realmente las vemos volar y andan haciendo maleficios, etcétera. ¿En qué sentido? Obviamente cuando cambia en épocas, estamos hablando de Edad Media, cambia Renacimiento, uh-huh. También estamos hablando no solamente de un cambio de nombre, sino un cambio también de pensamientos, de ideología, etcétera. Recordemos que en la Edad Media estaban los señores feudales, ¿no? Y en el Renacimiento ya empiezan otro tipo de producciones, ¿no? Lo que más tarde se iba a llamar la consolidación del capitalismo. Ajá. Silvia Federici, dice que una de las razones de la cacería de brujas fue para que el capitalismo se pudiera haber consolidado. Y hay muchos elementos que ella deja en la mesa, que ella pone a discusión para que nosotros podamos pensar así. Algunos de esos elementos son precisamente que ya cuando inicia la cacería de brujas orquestada por la iglesia y por el Estado después, todas las brujas eran mujeres de escasos recursos, uh-huh. Eran pobres, es el primer elemento, que literalmente se la pasaban de casa en casa mendigando, o eran prostitutas. Uh-huh. Que se entregaban al trabajo sexual, ¿no? 2, segundo elemento. La cacería de brujas mayormente se da en los países donde económicamente van en alza. Ajá. Y en los lugares o zonas más rurales que tardaron un poco más en capitalizarse y en progresar económicamente, se dan menos las acusaciones de brujas. Sí. Ajá. Esos son dos elementos que hasta ahorita podemos platicar de esto, por lo cual Silvia Federici dice que la cacería de brujas se empieza a dar. Entonces está diciendo que fue... y sobre todo, obviamente no le conviene a una ideología capitalista que les hablen de una morra que convierte las piedras en oro. No, desde luego. O sea... se les va el negocio. Ajá, o sea, se les tumba, ¿no? La idea está en que la cacería o la caza de brujas comienza por esa razón económica y también porque no se ve bien a los ojos de que una mujer tenga poder. Sí. Poderes divinos, poderes terrenales, poderes del diablo, etcétera. No le conviene al Estado, a los estados capitalistas, que las brujas empiecen a tener poder. Ajá. Que sean mujeres que tengan conocimientos, que sean mujeres sabias. Ajá. Uh-huh. Y por esa razón empieza una persecución increíble de mujeres que a lo mejor ni siquiera eran brujas, muchas de ellas, ¿no? O que conocían estas cosas, sino que simplemente por el hecho de ser libres sexualmente o muchos otros factores, ya las acusaban los vecinos, etcétera, de esto, ¿no? Sí, incluso había encontrado el caso de una supuesta bruja que al momento de ser ejecutada, uh-huh. Ella había dicho conocer una manera de poder identificarlas, por lo cual el rey de Escocia, Jacobo I en Inglaterra y VI en Escocia, güey lo que hace es llevársela, pero obviamente no hay manera de poder identificar a una bruja, ya sea por un tercer ojo o por una marca en la frente. Por lo cual, pues muchas mujeres, e incluso, ¿no? Este mismo güey llega a aceptar en algún punto de que esta morra se escondió porque le hicieron como una trampita, le llevaron a una morra y ella dijo, no es bruja. Y la cambiaron, la llevaron de nuevo y ahí sí la acusa como bruja. Entonces, teniendo en cuenta de que el mismo rey está orquestando esto, claro. Y darse cuenta de que el pueblo vea eso, pues manda a matar a la bruja que las difamaba. Y lo que hace el vato es crear un libro, ¿cómo es que se llama? El
de Monigrom, algo así. A ver, creo que aquí lo tengo. Influenciados por su libro. Muy bien, entonces está este libro, ¿no? Sin nombre. No, tiene nombre, pero no me acuerdo. Es como cuando estás haciendo un trabajo de investigación y encuentras un PDF sin autor, sin nada. Así es. Como los citos y está bien chido, ¿no? Exacto. Así estoy. Pero bueno, también encontramos a una doctora en filosofía de la UNAM, Norma Blázquez, la cual nos dice que la cacería de la bruja, igual como tú habías mencionado, ¿no? Se da por distintas formas en las cuales el Estado no quería como que las mujeres recolectaran este poder. Claro, en los cuales tuvieran este poder, exacto, en los cuales pues entran las élites eclesiásticas y las políticas sobre todo. Como bien te había dicho, está el rey Jacobo VI de Escocia, el cual jugó un papel muy importante, ya que él llevó incluso la cacería de brujas a Britania. Okay. Esto a través de su libro, ¿no? Con el cual se convirtió prácticamente en un manual para poder identificarlas. O sea, tienes al pinche clero ahí leyendo su libro y compartiendo las características que tiene esta mujer. Esto es si hace esto, aquello, es una bruja. Así si ayuda a una morra embarazada a dar a luz, es bruja. Así de, entonces esta mujer me dice que tiene una vida sexual libre y aquí lo dice. Bruja. Entonces es lo que este libro sirvió mucho para poder condenar a muchos. Y como te digo, cuando este güey es nombrado rey de Britania, se lleva a él sus creencias. Y como mencionabas al principio, ¿no? Una de las razones por la cual este vato se llega a involucrar demasiado, porque no era muy común de que los reyes pues estuvieran ahí, porque este vato, he de recalcar, que estaba presente e incluso interrogaba a las mujeres. Pues todo tiene que ver en que el vato pues tiene un mal día, no se casa y al regresar a su país, a Escocia, están a punto de naufragar en el mar, hay una tormenta bien culera. Y pues este vato dice, no, es que esto es brujería, porque aquí es donde entran las tensiones políticas. Él había sido pues casi exiliado desde niño, le habían matado a su mamá. Entonces lo que este rey piensa es que hay fuerzas exteriores, ya sea Satanás o incluso sus rivales políticos, que también he de decir que en esos momentos había una gran tensión entre los protestantes y entre los católicos. Sí. Jacobo era protestante. Y este vato piensa que es brujería, por lo cual empieza a adentrarse en el estudio de estas madres para poder hacer su libro, que como ya dije, sirvió prácticamente como un manual. Sí, fue un manual para detectar a brujas, ¿no? Y cazarlas. Eso está bien curioso porque ahí te pones a pensar que, desde esta perspectiva que yo te estoy hablando, unido a lo que tú me estás diciendo, mi perspectiva económica y capitalista, la cacería de brujas era súper rentable. Sí, demasiado. Bien rentable, o sea, Silvia Federici incluso pone una factura, güey, de cuánto cuesta que para encenderlas, que la hoguera, que más el juicio, cuánto va a ir para el juez, etcétera, al sacerdote, etcétera. O sea, y me da risa porque pone la factura en su obra. La cacería de brujas era rentable a más no poder, ¿no? Ese es un factor bien interesante en libros, como tú estás diciendo, de Jacobo, en fin. Y, sobre todo, también era sustentada por la intelectualidad en ese entonces. Sí. O sea, no bastaba con que la iglesia dijera, esta morra es bruja porque leímos este libro, esta obra. No bastaba con que hubiera acusaciones. También había intelectuales, entre ellos Martín Lutero. Uh-huh. Se me cayó un ídolo porque Martín Lutero apoyaba y promovía la cacería de brujas. Sí. Y sobre todo él inicia la reforma protestante, como bien sabemos, pero su justificación para decir maten a esa morra porque es bruja era porque, según él, las mujeres eran incompletas, uh-huh. Eran moralmente malas, ajá, sí. Maldito Martín. Exacto, o sea, eran incompletas, sí, física y mentalmente. Uh-huh. Y que por lo tanto, ya me acordé, por lo tanto eran proclives y estaban orientadas a que tuvieran un trastorno ahí mental y que eso ocasionara que hicieran brujería.
Entre ellos era Martín Lutero y también uno un poco, bueno, también es conocido, menos conocido que Martín Lutero, es Thomas Hobbes. Él era filósofo político y crea el libro de Leviatán, donde hace filosofía política y todo eso, ¿no? Entonces, muchos intelectuales también apoyaban y sostenían la cacería de brujas. Sí. ¿Qué crees? Ya me acordé del nombre del libro. ¿Cómo se llama? Demonología. ¡No manches! No, es que, mira, como tú mismo dices, ¿no? Muchos estudiosos, personas intelectuales que, recordamos, te había dicho que este vato, Jacobo VI, pues realizó una investigación muy exhausta, pero esto a base de sus miedos, ¿no? Sí. Y algo que, hay una bruja que está muy relacionada que él, se llama Agnes Sampson. Ajá. Era una curandera, incluso ella trabajaba para la aristocracia en Escocia. ¿Por qué estoy mencionando a esta mujer? Porque, o sea, dentro de sus clientes había gente muy rica, lo cual, pues, los médicos eran muy caros y para tanto el pueblo llano como para, claro, un conde muy codo, contratar a esta mujer era algo, pues, muy factible. Sí. Pero al momento de que te digo que este vato tiene su incidente y piensa de que hay una conspiración política en contra de él, es que manda a apresar me parece que era un total de cerca de 70 mujeres, y él mismo las llega a interrogar. A esta morra que te digo, Agnes Sampson, pues era una curandera que se había hecho de una gran reputación en Escocia a finales del siglo XVI, en el año de 1580, por ahí. Ok. Las cifras, de hecho, de cacería de brujas que inician en la Edad Media Baja es inexacta. O sea, yo creo que cualquier autor que diga una cifra exacta es muy peligroso aventurarse a darla. No la hay. Sí, o sea, 40,000 a 60,000 condenas por crímenes que eran castigados con linchamientos, detenciones que no fueron registradas debidamente. ¿Pedradas? Y sobre todo quiero leerte cómo funcionaba la tortura, igual para que cale nuestro camarógrafo. También las acusadas eran desnudadas y afeitadas completamente, porque se decía que el demonio se escondía entre sus cabellos, o sea, en cualquier parte, ¿no? Después eran pinchadas con largas agujas en todo su cuerpo, incluidas sus vaginas, en busca de la señal con la que el diablo supuestamente marcaba a sus criaturas, ¿no? O sea, estaban buscando en cualquier lugar del cuerpo de estas mujeres donde el diablo esté. Ajá. Tal y como los patrones en Inglaterra hacían con los esclavos fugitivos. Con frecuencia eran violadas por la Inquisición. Ajá. Se investigaba si eran vírgenes o no, un signo de su inocencia. Y si no confesaban, eran sometidas a calvarios aún más atroces. Sus miembros eran arrancados, eran sentadas en sillas de hierro bajo las cuales se encendía fuego. Sus huesos eran quebrados, y cuando eran colgadas o quemadas, se tenía cuidado de que la lección que había que aprender sobre su final fuera realmente escuchada. Sí. La ejecución era un importante evento público, ese es un factor muy importante. Se sacaba a la mujer y vean lo que estamos haciendo. Ajá. Sobre todo para otras mujeres. Sí, precisamente fue algo por lo que pasó a Agnes Sampson. Hay un historiador que es profesor en la Universidad de Bristol, se llama Ronald Holton, y él nos dice que en un principio, pues las curanderas y curanderos, porque ellos no se autopercibían como bruja, bueno, los que no tenían como una línea celta, esas personas, pues como ya te había dicho, era mucho más rentable contratar sus servicios a las de un médico. Y pues muchas de las veces ellos atribuían sus dones por el mismo Dios cristiano, ¿no? Ellos lo veían como una bendición. Sin embargo, Ronald nos dice que para la iglesia eso es algo que no... Dios no da poderes mágicos, claro, ya que todo poder mágico o pues sobrenatural tiene que provenir de a huevo del diablo, del maligno. Y sobre todo, bueno, regresando a esta parte de cómo era que era un evento público, aquí estaba agarrando el micrófono como otra vez, siempre me pasa. Ojo, cuando se subía, se ponía en público esta quema de brujas, también lo presenciaban los hijos. Uh-huh. Y sobre todo las hijas de estas brujas, para que vieran estas atrocidades que se hacían en la hoguera, su madre quemada viva, ¿no? O sea, volvemos a lo mismo.
se le está enseñando a las hijas de estas mujeres que tú no debes ser así. Tú no, si tú tienes algún conocimiento en partería, en alquimia, en alguna otra situación, no puedes hacerlo. Ajá. Y esa era la propaganda. Incluso fue una propaganda multimedios, en pancartas, en ilustraciones, donde se incentivaba, y esto inicia por parte de la iglesia primero, donde se incentivaba a que acusaras a tu vecina, a que acusaras a tal persona de cositas mínimas, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo de una señora, una bruja, que ella la encontraron robando verduras en unos campos, y ella se enojó, se molestó y tiró las verduras, y más tarde esos campos se volvieron, ya no salía nada, ya no producía nada, por ejemplo, y decían bruja, ajá. Después de que, no sé, se molestaba por alguna otra cosa y se moría o enfermaba algún familiar, ajá. Bruja, ajá, simplemente por esas cuestiones. Entonces yo creo, inicia toda una campaña de proselitismo en contra de estas mujeres, y que cualquiera que viera alguna práctica sospechosa las acusara, e inmediatamente la Inquisición se iba a hacer cargo, ¿no? Otro aspecto que me parece interesante para pasar al otro punto, que son los aquelarres, que está súper chido, es cómo funcionaba, ya se me olvidó. Se me va. Bueno, en lo que recuerdas, quiero seguir retomando esta parte de Ágata. En la cual pues también hay una historiadora que se llama Joyce Fromm, y ella nos comenta de que, bueno, ella trabajó, es que la vi en un documental muy antiguo, en el Museo de la Brujería de Bosclade, y pues ella tiene acceso a documentos, ¿no?, que eran escritos de las mismas propias mujeres que hoy son llamadas brujas, y pues ahí se nos dice cómo incluso, ¿no?, la misma gente llegó a ocupar la brujería, estos actos, como medios para realizar la justicia, para interrogar a posibles ladrones, a asesinos. Sí, claro. Y hay un montón de escritos en los cuales pues hay ¿cómo se llaman? Las plegarias, para poder hacer confesar a un ladrón o a un asesino. Sí, o sea, tocas un tema interesante, porque estamos viendo que en la Edad Media temprana y media, las brujas no eran mal vistas. No eran mal eran vistas. Iguales que los magos. Ajá. La cuestión está cuando en la Edad Media baja empieza esta persecución bien, que vuelvo y retomo los pensamientos de estos ahora económicos y capitalistas, que es cuando se les empieza a quitar, y a los magos no. Los magos, recordemos que eran como los asesores de muchos príncipes y muchos emperadores, ¿no? Entonces, y eran hombres. Ajá, ahí está el factor de tal vez por qué a ellos no. Ajá. Y bueno, eso es por ese lado, ¿no? Yo creo que estamos entonces en el entendido, o en resumidas cuentas, de esta parte de las brujas. Empieza una masificación de cacería. Era sustentado por la intelectualidad en ese entonces, por la iglesia. Ya me acordé lo que te iba a decir. Y es interesante cómo ya en épocas renacentistas, que también continúa esta cacería, ya no pasa por parte de la iglesia, sino que se legaliza. Y ahora es por parte del Estado. Antes era la iglesia y la Inquisición. Ajá. Y incluso me llama la atención de que los malos pasaron a ser los medio buenos, ¿no? Que era la Santa Inquisición. En el sentido de que ellos al inicio acusaban y eran los que castigaban e infringían este tipo de cosas a las brujas. Pero cuando pasa a legalizarse en algunos países, ahora son las cortes los que van a llevar a cabo ese juicio. E incluso hay un dato bien interesante: los juicios y más bien los castigos hacia las brujas que eran por parte del gobierno y el Estado eran más severos que los que hacía la Inquisición. O sea, hubo una época en que la Inquisición dijo: no mames, ¿no? Tampoco nos pasamos de lanza nosotros, ¿no? Y mira que estos güeyes sí y eran bien, sí.
Y, o sea, para decir esto de no te pases, pues. Sí, o sea, para que ellos digan a los tribunales, no manchen, ¿no? O sea, no se pasen de lanza, era porque de plano cuando pasa a manos del gobierno los juicios a las brujas y el castigo, era sumamente horrible. Y volvemos a lo mismo, ¿por qué se legaliza? Es obvio que hay intereses políticos y económicos detrás de esta persecución, ¿no? Y más cuando estás notando que esto se llega a intensificar más cuando se está reestructurando una sociedad, que claro, como que lo es el ese Renacimiento, cambio de paradigma. ya están escribiendo cómo se le debe tratar a Ajá. las mujeres que son acusadas de brujas. Uh-huh. Y es interesante cómo, otro dato bien curioso, no hubo ningún movimiento que se levantara, no hubo ningún levantamiento para impedir la cacería de brujas por hombres. Uh-huh. Sí hubo mujeres que se levantaban en esa época y decían no a la cacería de brujas. No, solamente hay registro de un levantamiento de hombres, se da en 1609 por Mark Kurslansky. Uh-huh. Eran unos pescadores vascos que obviamente se iban a pescar y se iban largas temporadas. Entonces les llega este chisme de que están cazando a sus esposas, de que a sus hijas que se les están llevando. Sí. Ellos en 1609 terminan la pesca, su jornada de pesca, su temporada de pesca rápido. Y regresan y se levantan para ir a rescatar a sus esposas y a sus hijas. Entonces, solamente un registro de hombres levantándose para decir no a la cacería de brujas. Eso también es muy interesante, la falta de hombres que cuestionaban esto, ¿no? Sí, también en Britania hay un vato que se llama Frederick. Igual él había escrito acerca de las brujas, ¿no? Uh-huh. E incluso él había demostrado con hechos científicos de que pues sus poderes venían más de la naturaleza, o sea, ellas saben de herbolaria porque tienen estos conocimientos. Sin embargo, como era contrincante directo de Jacobo VI, este güey lo manda a desvivir. Lo desuscribe de la vida, por lo cual pues su publicación ya no tiene impacto. Entonces, tu léxico para no decir otras palabras, ¿no? Así es, no queremos que nos censuren. Lo desuscribió de la vida al pobre vato, entonces sí, ya de ahí nadie mete las manos al fuego por ellas. Sí, totalmente. Y es cuando ellas quedan mucho más desamparadas. Claro. Algo muy interesante que también quiero que platiquemos es esta onda del aquelarre. Uh-huh. El aquelarre como una reunión, me corriges tú si yo estoy mal, una reunión de brujas, okay. Donde, tengo entendido, se practicaban en esas reuniones que normalmente eran en las noches y en lugares apartados como en montes, se hacía una fogata y en esas reuniones se tomaba vino, se practicaban orgías, y muchas otras cosas, explícitas, ¿no? Y según en los aquelarres también se hacía brujería, etcétera, ¿no? No sé tú qué sabes de eran las fiestas del diablo, así lo veía la iglesia. Sí. De para adorar a Satanás. A Satanás, ¿no? Incluso si alguien pone en el buscador aquelarre, sale una imagen muy conocida de una cabra negra con mujeres danzando a su alrededor. Mucha gente pues tiene esa idea del aquelarre, ¿no? Uh-huh. Y pues mucho de esto pues sí eran reuniones que se realizaban en las noches, pero no precisamente pues son cosas que se dieron únicamente en la Edad Media. Tiene antecedentes históricos mucho más antiguos. Aquí pues podemos encontrar que la palabra aquelarre pues llega a ser como una civilización, ¿no? Y el significado que le dio la iglesia a esta es la reunión de brujas y brujos para realizar hechizos y ritos, ya sabes, matar cabras o matar personas, ¿sí? Y recordemos que también ahí copulaban con el diablo, las brujas, porque para hacerte bruja tenías que practicar relaciones íntimas con el diablo, y ahí el diablo te empezaba a enseñar sus artes y su conocimiento, ¿no? ¿Quieres saber cuál es la interpretación que yo encontré o es mi postura del aquelarre? A ver.
volvemos a esta idea de cambio de paradigmas de la Edad Media al Renacentismo y estas políticas o estas ideologías capitalistas. Y tiene que ver con eso. Había muchos campesinos y muchos campesinos que tenían sus tierras en zonas rurales que no estaban en contra de la expropiación de tierras, de que les quitaran tierras para dárselos a estas grandes industrias que poco a poco se iban a empezar a ver en el Renacimiento. Y estos campesinos se reunían en las noches a la hora que no eran vistos, se reunían en las noches, prendían una fogata y platicaban para ver qué iban a hacer, para estar en contra de estas expropiaciones de sus propias tierras, muy similar al aquelarre, Otra cosa, la palabra aquelarre también tenía connotaciones de irte a beber, de irte de peda, algo que no estaba bien visto tampoco. Entonces, cuando decías, vámonos al aquelarre, era vámonos de fiesta, ¿no? Sí. Que tampoco estaba bien visto. Entonces, a lo que voy es que aquí va la explicación de por qué hay muchas historias de que ven bolas de fuego pasar desde lejos, sí. En los montes, y dices, son unas pinches brujas, ¿no? Pero en realidad anda echando desmadre. Están echando desmadre porque están en su aquelarre, están en una reunión, y de aquí viene esas historias que de repente decimos que vimos a las brujas ahí porque vimos bolas de fuego en el monte, precisamente, volando, vienen de aquí, ¿no? Sí. Otra cosa que me parece interesante es que aquí también, y es el elemento de la escoba, de que volaban. Silvia Federici, desde su feminismo, dice que obviamente al ser mujeres que estaban se les estaba apropiando de su propio cuerpo, la escoba pasa a ser una extensión. Lo voy a leer textualmente. Okay. La escoba es la proyección de un pene extendido hacia la repulsión de una sexualidad no procreativa. O sea, la escoba viene a ser el elemento que la iglesia y el Estado pone como narrativa para decir ellas realizan relaciones íntimas no por procreación, sino por recreación placer. Y por placer. Y eso está mal. Y por eso el elemento de la narrativa de la escoba. De un miembro alargado. Y para que las demás personas comenzaran también a tenerles miedo, ¿no? Eso está bien interesante de la aquelarre, y todo eso pasaba, se supone, en estas reuniones, ¿no? Sí, más tomando en cuenta que durante el siglo XIII, pues, la iglesia comenzaría a organizar como estos grupos de persecución en contra de las brujas, de los aquelarres, ya que como los veían como una especie de amenaza política y religiosa, claro. Fueron movimientos que se dieron en casi toda Europa, en algunos lugares de manera mucho más intensa que en otros. Hay países como Italia o España donde se realizaron, pero si lo comparamos con Alemania, Escocia o Britania, pues sí es como, estos güeyes eran como medio considerados. Claro que no lo fueron, pero de una u otra manera, la Inquisición sí tuvo como un mayor control, ¿no? Sí, claro. Y esto no se debe a que sean buenas personas, sino que dadas las tensiones políticas que se estaba viviendo en ese momento, que volvemos a recordar a Lutero, sus reformas y cómo se inició una guerra prácticamente entre los católicos y los protestantes, esto permitió a que pues las mujeres que eran, ¿cómo se dice? Eran arrestadas, pues sus juicios pues dijeran, lo dejamos para mañana, ¿no? Sin embargo, esto también tiene un lado oscuro, porque al ir postergando sus juicios, muchas de ellas se iban muriendo en el transcurso. Oye, incluso porque ahorita me estoy acordando, asociaban la práctica de las mujeres, de las brujas que eran brujas por Lilith, el relato bíblico de la primera esposa de Adán. Sí. Ese no es un mito, ¿no? Que antes de Eva vino una mujer llamada Lilith que fue expulsada del Edén y que se entregaba a prácticas de zoofilia y con demonios, etcétera. Incluso la zoofilia también aparece en los aquelarres, sí. De relaciones con animales. O sea, era todo una no sé,
lo hacen ver como si fueran lugares súper horribles, ¿no? Sí. En 1484 el Papa Inocencio... 1233. ¿Cómo? Ah, no, cuando dijiste el nombre, supe que otro papa sigue. En 1484 el Papa Inocencio VIII en la bula Sumis dijo lo siguiente: muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, incubos y súcubos. Por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado niños aún en el vientre de la madre. Otra connotación de las brujas es que le daban le hacía estéril al hombre. Ajá. Y hacían abortos. Una vez más, un discurso para que las mujeres, para que la mujer fuera dependiente del hombre. Sí. Ajá, esto de los hijos y todo esto. Han destruido el ganado y las cosechas, la parte económica, que hemos visto. Atormentan a hombres y mujeres y les impiden concebir lo que estaba platicando. Y sobre todo, reniegan blasfemamente de la fe que es la suya para el sacramento del bautismo. Y a instigación del enemigo de la humanidad no dudan en cometer y perpetrar las peores abominaciones y excesos más vergonzosos para peligro mortal de sus almas. Sí, y mira, esto está estrechamente relacionado con algo que proclama otro papa 2 siglos antes, en el año de 1233, el Papa Gregorio IX, pues llega a promulgar en la bula Vox in Rama, en los cuales él acusa directamente a sectores y grupos de herejes alemanes, los que ellos consideran alemanes, ¿no? ¿Y por qué razón? Aquí se nos dice que llegan a adorar animales monstruosos, en los cuales llegan a realizar actos de sacrilegios y prácticas rituales orgiásticos. O sea que es como que no, ¿por qué esos güeyes están cogiendo? Sí, ¿por qué no puedo yo en la iglesia? Sí, sí, Ajá. totalmente. ¿Y cómo van precisamente detrás de estos vatos? Sí, totalmente. Yo creo que ya para más o menos finalizar el episodio, obviamente ya con la ilustración, esta otra etapa en la Europa, hay algunos postulados que marcan que la ilustración, o más bien que la cacería de brujas, fue influenciada por la entrada del raciocinio, de la ciencia moderna sobre todo. La ciencia moderna nos referimos a la ciencia occidental. Así que, todo debe llevar una metodología. Exactamente, causa-efecto, o sea, todo tiene que ser explicado. Incluso vemos cómo actualmente, ¿no? A la medicina tradicional se le tacha de prácticas se reniega indígenas, mucho de la medicina tradicional que vemos eran prácticas que realizaban las mujeres en el medievo e incluso en el renacentismo. Y pues, ¿de qué manera puedes hacer de que tu nuevo orden social pueda funcionar castigando esos actos? Y acordémonos que la ciencia moderna va muy empatada del capitalismo, ¿no? Del modelo económico capitalista, sumamente empatados. En ese sentido, muchos pensadores también y tachaban de estas prácticas de brujería como algo que no va de acuerdo a la metodología y al método científico, ¿no? Como tal. De que de a huevo tiene que llevar ese método para que tener funcione. una explicación, y si no tiene una explicación entonces no procede, etcétera. Entonces, yo no estoy diciendo que la consolidación o la inmersión de la ciencia moderna haya sido el factor de la cacería de brujas, claro que no, pero sí influyó a que se diera más, sí, y que se empezara ese auge para quitar esa idea mágica, desencantar al mundo. Vamos a desencantar al mundo, ¿cómo? Pues matando brujas, ¿no? Pero a los magos no, sobre todo. Entonces, porque pues no, esos están con los reyes y con los gobiernos, etcétera. Sí, y porque son hombres, ¿no? Entonces, es interesante cómo podemos hablar de brujas y de la cacería de brujas desde diferentes perspectivas, ¿no? Yo creo que aquí hemos abordado el día de hoy varias, desde la historia, desde obviamente estas perspectivas de la subordinación de las mujeres, del modelo capitalista, de la ciencia moderna, etcétera, con estas
puntos del aquelarre, Sí. de que es una bruja, del paganismo, porque no recordemos que eran prácticas consideradas paganas, pero que ya hemos visto que también tenía similitudes con el cristianismo, Sí, ¿no? y sobre todo, ¿no? El cómo llegamos a utilizar estas palabras, pagano, bruja, Sí. sin saber realmente de dónde provienen, Exacto. porque pagano era un término que se utilizaba en el que era en ese entonces el imperio más grande del mundo. Y bruja era una palabra al cual se le asociaban a las mujeres que contenían un gran conocimiento en muchas ramas. Claro. Entonces, el cómo se utilizan ahora, ¿no? Las brujas, y ya pensamos en mujeres muy malas que llevan a la perdición, y los paganos que no respetan nada. Son cosas que nos han inculcado durante mucho tiempo. Claro, y también otro punto, ¿no? Aparte de lo que comentas, las clases sociales, ¿no? De que tuvo mucho que ver, las mujeres condenadas por brujería eran clase sumamente baja, eran mujeres pobres o estaban entregadas a trabajos de servicio sexual y prostitución, ¿no? No sé si quieras comentar algo más. Pues siento que todavía hay como mucho que Sí. comentar. Espero que en algún momento podamos realizar otra parte, porque Parte recordemos dos. que la cacería de brujas no se limitó solamente a Europa, sino que llegó incluso a América. Ah, incluso, sí, ya, para irnos. La cacería de brujas en su auge, cuando literal, ¿a qué me refiero en su auge? Que cada día, vámonos al Zócalo porque van a quemar una bruja, hijo. Y se iban todos para la plaza, ¿no? Se da en el siglo XVI, 1500. ¿Qué está pasando en otras partes del mundo? También se está dando, y siglo XVI y XVII, Sí. se está dando la esclavización en África por las colonias y también aquí en América. El despojo de cultura, de Sincretización de que cuando llegaron, pues sí dijeron, no, estos güeyes son paganos. Claro, al hablar entonces de la colonización de América, de todos los desmanes que hubo acá en África también, contemporáneo a ello, al mismo tiempo Sí. se está dando la cacería de brujas en Europa. Es algo, no es un dato menor que analizar estas tres ideas, ¿no? Como parte de un proceso de expansión, de economía, por parte de Occidente, ¿no? Sí. Entonces es bien curioso. Como te decía, resulta aún más curioso cuando se está reestructurando la sociedad europea, y ahí es donde ellos están delimitando qué es lo que va a ser aceptado dentro de su sociedad y qué es lo que no. Y aquí no había brujas, pero había herejes. Ajá. Había indígenas que le encontraban su Mictlantecuhtli ahí, o su dios Tlaloc, etcétera, y hereje, ¿no? Entonces eran equivalentes las tres, ¿no? Los 3 puntos, si estamos Sí. hablando de lo mismo, de una expansión. ¿Por qué ese güey no tiene barba y no tiene una palomita? Hereje. Exacto, ¿no? Entonces, creo que ya, bueno, tú ya diste la reflexión, ¿no? Yo creo que... De que sí, espero que lo podamos retomar, Sí. porque esto da para mucho. No sé qué quieres agregar Hoy en tú. día, ya, si bien ya casi no se habla de esto como tal desde una perspectiva así, retomo el fragmento que leí al inicio sobre el manifiesto Witch. Ha habido movimientos feministas, que también hay muchas vertientes, que han rescatado el papel histórico que han tenido las brujas y su subordinación, ¿no? Como una subordinación que ha sido histórica hasta en la actualidad, ¿no? Pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Recuerden, ¿vas a decir algo? ¿No? No. Ok. Vi que abriste Seguirnos la- en nuestras... Recuerden seguirnos en nuestras redes. Nos encuentran como Apostatando Podcast en todas las plataformas, en YouTube, Facebook, Instagram. También no olviden escucharnos en Spotify. También le damos agradecemos el apoyo de nuestro camarógrafo Parsi, Síganlo en Instagram. ajá, de quien nos ayuda también, ajá, y pones tu esa de Instagram. También quien nos ayuda en los dibujos de miniaturas, que es Masho, también Masho. ponemos, y de quien nos ayuda en redes Los reels. sociales, en Ajá. los reels y todo eso. Vale. Como Vale, ya ha salido aquí, entonces a lo mejor la De conocen. hecho, las dos ya salieron. Ajá, las Y dos ya creo que la salieron. voz de Parsi ya la conocen, porque fue el que
nos presentó en el video piloto. Ah, pero está súper deforme esa audio, no. Pero bueno. Apostatando es todos ellos. No solamente Todos somos Adán y yo. Exacto. Sino que recibimos un gran Y apoyo como- por parte de Vale, de Macho y sobre todo... Asgard no es un lugar, es su gente. Entonces no olviden seguirnos, compartirlos. Si tienen alguna historia para nuestra sección de Pozo de Relatos, se los agradeceríamos mucho. Esto ha sido la cacería de brujas en la Edad Media, Renacimiento e Ilustración. Y esto ha sido todo. Muchas gracias. Adiós.